Hola, buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer poder presentar hoy uno de los buques insignia, diría, de la política de rehabilitación de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, el Pla Conviure. Los que hayáis tenido ocasión de oírme en alguna intervención parecida a esta, en las que hemos presentado alguna de las órdenes, sabréis ya que tengo por costumbre empezar contextualizando este plan estratégico de ayudas 2021 en materia de reforma, rehabilitación y actuaciones urbanas. Lo hemos simbolizado con estas 6 casitas, cada una con sus particularidades, con sus colores, que simbolizan cada una de las órdenes que este año 2021 se han diseñado específicamente para este cometido. Esta es la última de estas 6 casitas, con la excepción, el paréntesis, de los aclamados fondos europeos que esperemos estén ya al llegar, que se presenta este año 21. Ya presentamos el Pla Renata, que sería esta Casa Azul. Sabéis que es una orden específicamente para la reforma interior de las viviendas en materia fundamentalmente de cuartos húmedos. Ya presentamos igualmente el informe de evaluación del edificio, un plan de fomento muy importante, crucial para el éxito de todas estas iniciativas. Hemos presentado igualmente la orden de ayudas de conservación y accesibilidad, que como sabéis es una orden de gran éxito y que atiende a una necesidad imperiosa en la Comunidad Valenciana, que se trata en definitiva de mejorar la accesibilidad de los edificios plurifamiliares. Tuvimos ocasión esta semana en Morella, el martes, de presentar la orden Recuperem Llars, una orden que nace con cierta humildad, con 1.400.000 euros, pero que está destinada a ser igualmente una orden estratégica, con lo que esperamos poder aumentar la partida presupuestaria este año 21 en función del éxito de la convocatoria. Y por último, hoy la orden, digamos, como decía al principio, buque insignia de todas estas iniciativas, Pla Conviure, dotado con 25 millones de euros para este año 2021 y que atiende una necesidad que se ha identificado en los municipios de la Comunidad Valenciana en materia de rehabilitación de patrimonio municipal y en materia de actuaciones urbanas de pequeña escala. Todo esto cabe enmarcarlo igualmente en el plan estratégico de la Vicepresidencia Segunda, el Plan Habitat 2030, que localizó 4 grandes retos para afrontar esta próxima década en la Comunidad Valenciana. Esta orden de Pla Conviure atiende fundamentalmente a 2, que son aquellos que impulsan medidas para la mejora del hábitat construido, fundamentalmente también impulsando medidas de resiliencia y igualmente la mejora del patrimonio construido. ¿Cuáles son las claves de este Pla Conviure? El Pla Conviure se articula a partir de 4 puntos estratégicos que determinan la estructura y el cariz de esta orden de ayudas. En primer lugar, quiere impulsar un modelo urbano sostenible, es decir, un urbanismo de proximidad más flexible e inclusivo. En segundo lugar, impulsar un concepto de metabolismo urbano que no es otra cosa que una convivencia más armoniosa con nuestro entorno, bien vía procesos de renaturalización del entorno construido, bien vía fomentando estrategias de mejora de la resiliencia de este espacio habitacional o espacio urbano frente a inundaciones, etcétera, etcétera. En tercer lugar, y fundamental, dado que esta orden se orienta específicamente al apoyo de los municipios, se trata de elevar lo público a un modelo. Confiamos, y así reiteradamente lo ha señalado el vicepresidente, confiamos en que lo público tenga capacidad transformadora más allá del ámbito meramente público. Y en cuarto lugar, y esto se desarrollará en lo que sigue, un punto fundamental en todas las líneas de ayudas y todas las estrategias implementadas en esta consellería, que se trata de fomentar una gobernanza innovadora.
que se sustenta en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, en la búsqueda de consensos entre todos los agentes involucrados. En segundo lugar, en la construcción de estas alternativas basadas en la participación, no solo la participación ciudadana, sino la de todos los agentes involucrados. Y en tercer lugar, punto clave, y veréis que condiciona de alguna manera la baremación de esta orden de ayudas, el fomento de la cooperación entre los agentes, incluyendo, por supuesto, los agentes públicos. Como decía, el objetivo de esta orden es fundamentalmente el apoyo a los municipios para conseguir que mejore la calidad de su patrimonio, el patrimonio que ya es público, y el entorno urbano. Es decir, tiene 2 patas fundamentales esta orden. En primer lugar, habilita crédito para poder rehabilitar edificios. En segundo lugar, habilita créditos para intervenir en el medio urbano, es decir, en la mejora de plazas, en la mejora de calles, etcétera, etcétera. Ambos son combinables y, de hecho, es deseable que en esta orden de ayudas se dé lugar a intervenciones que combinen la rehabilitación y las actuaciones urbanas. He de decir que hoy mismo se ha publicado en el Diario Oficial la orden y la convocatoria en esta nueva modalidad, fruto de la requerida agilidad de este momento pospandémico. Se ha por primera vez publicado una convocatoria y una orden en conjunto, de manera que ya arranca el poder presentar solicitudes hasta el 28 de julio. Os animo, por tanto, a que hemos hecho trabajos previos, hemos ido presentando esta orden, con lo que más o menos sabíamos por dónde iban los tiros, pero os animo entonces a que ya podéis remitirnos consultas, si es así el caso, para que podamos con la mayor agilidad presentar estas solicitudes. Cuanto antes las recibamos, antes podremos avanzar. Las actuaciones subvencionables las he adelantado, las 2 fundamentales, pero es verdad que hay una tercera que es igualmente importante. Dada la magnitud de esta orden, que va a movilizar 25 millones de euros en este 21, y dada el carácter estratégico que se le quiere dotar, también habilita crédito para la redacción de estrategias locales de rehabilitación. Se quiere entender con esto que la intervención en cuestión, que va a ser sujeta a esta subvención, tiene un carácter determinante en cambiar o acelerar las dinámicas de rehabilitación del municipio en cuestión. Las condiciones que establece son las mínimas para preservar por encima de todo la autonomía local, que es una máxima de todas las políticas implementadas. Nos hemos hecho cargo de que este tipo de intervenciones, especialmente cuando se trata de intervenir en patrimonio histórico, requieren de un cierto tiempo, una cierta holgura temporal, de manera que se tendrán 36 meses desde el día de la concesión de esta ayuda para poder ejecutar estas obras. En segundo lugar, es importante decir que las obras no pueden estar empezadas en el momento de la solicitud, en la medida en la que se pretende con esta orden apoyar aquellas iniciativas que sin la ayuda no podrían haberse llevado a cabo. Eso sí, exigimos que se garantice que durante 50 años un uso con fines sociales de este patrimonio rehabilitado con fondos de la Generalitat y, por supuesto, que se utilice la guía verde para así garantizar que tanto en la licitación de la obra como en la redacción del proyecto se van a tener medidas, digamos, coherentes con la transición verde. Los costes concretos, aparte de los evidentes, es decir, la actuación en sí, el coste de la obra de rehabilitación o la intervención urbana, incluyen una subvención garantizada de 3.000 euros, es decir, todas las solicitudes que se nos presenten tienen garantizado esos hasta 3.000 euros que se abonarán con cargo a la redacción de unas fichas para las bases de una estrategia local de rehabilitación. Me detendré un poquito más en ello más adelante porque es un punto sustancial en esta orden. En segundo lugar, como decía, hasta 12.000 euros para la redacción de una estrategia local de rehabilitación
un elemento que no es obligatorio para poder solicitar esta orden de ayudas y todo lo necesario para llevar a cabo estas actuaciones, es decir, la redacción de los proyectos, las actuaciones previas, etcétera, etcétera. Hemos incluido un elemento adicional de relevancia y es que habilita también esta orden la adquisición de patrimonio nuevo, es decir, el ayuntamiento en cuestión interesado en participar en esta orden puede o bien rehabilitar patrimonio propio o bien adquirir patrimonio para rehabilitarlo. Y esto es aplicable igualmente en el medio urbano. Muchas veces, como sabéis, se da el caso de algún solar o algún elemento público que no ha sido aún adquirido y esto dificulta mucho un nivel de intervención razonable en el medio público. Esta orden, al igual que la que presentamos en Morella el martes, la orden de Recuperem Llars, está pensada especialmente para aquellos municipios pequeños que habitualmente han tenido muchas dificultades para beneficiarse de este tipo de ayudas. De manera que, por ejemplo, en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, el nivel de financiación por parte de la Generalitat será del 100%. Eso se irá reduciendo en función de la población, entendiendo que municipios de mayor envergadura tienen recursos propios y pueden cofinanciar estas iniciativas, y todo esto, eso sí, en un tope máximo de €500.000 por municipio. Solo se podrá presentar una solicitud por municipio y esta no podrá superar el €500.000. Dado que se trata de una concurrencia competitiva, tiene unos criterios de adjudicación y estas baremaciones se han diseñado con arreglo a estas líneas estratégicas que señalaba al principio. Tenemos por costumbre el tener unos criterios objetivos que atienden fundamentalmente a las particularidades de los municipios pequeños, con la idea de así favorecer que sean los de menos recursos los que con mayor facilidad puedan acceder a estas ayudas. Tenemos un paquete de medidas que lo que hacen es evitar concentraciones en los mismos municipios en sucesivas convocatorias, y por último 2 elementos, el 3 y el 4, que suman otros 50 puntos, que son cuestiones cualitativas referidas tanto a la estrategia como a la actuación concreta propuesta. No quiero entrar tampoco en mucho detalle en la medida en la que ya está publicada la orden y toda esta información también podéis completarla con lo que está en la página web, pero sí señalar que, al igual que en Recuperem Llars, teníamos en cuenta los habitantes de cada uno de los municipios para así ponderar su candidatura, el hecho de que estén o no en riesgo de despoblamiento y si se trata de áreas consideradas vulnerables por el visor BEUS. Estos correctivos que mencionaba en el segundo de los paquetes atienden al hecho de si ya son perceptores estas entidades locales de alguna ayuda, de manera que no se penaliza el hecho de que lo seas, pero sí se favorece a aquellos que no lo son. Por último, los 3 elementos cualitativos muy relevantes, que suman igualmente 50 puntos, serían aquellos atendiendo a la calidad de la estrategia que se presenta. Insisto, la estrategia en su conjunto no es un documento obligatorio, pero sí contará para aquellos municipios que así ya lo tengan. Y se valorará igualmente un documento que en cambio sí es obligatorio, que es aquel referido anteriormente como coste subvencionable garantizado, que son las fichas para una estrategia local de rehabilitación. Esa ficha la tenéis ya en la página web, podéis descargarla, de manera que podéis ir adelantando el trabajo necesario para formalizarla, y ahora a continuación os presentaré unos pantallazos para hacernos cargo más o menos de por dónde van los tiros. El último de los bloques en la valoración atiende a la actuación propuesta. Evidentemente, cuáles son los criterios que se van a medir. En primer lugar, la calidad urbana, arquitectónica y constructiva de la propuesta en sí. El hecho de que se haya efectivamente contemplado una gobernanza participativa, tanto en la elaboración como en el seguimiento, como en la implementación de la actividad en cuestión, el fomento de la inclusión o el fomento de la sostenibilidad. Todos estos criterios cualitativos podéis
consultarlos en la orden, que están un poco más detallados. Las solicitudes se pueden presentar a partir del 1 de julio, si no me equivoco, y podrán estar habilitadas estas presentaciones hasta el 28 de julio. Todo es telemático y hemos simplificado al máximo los documentos que tenéis que presentar, de manera que sea lo más sencillo posible para todos y todas el tramitar estas órdenes de ayuda. Es importante señalar que, dado que estamos atendiendo prioritariamente a las necesidades de los municipios pequeños, el sistema de pagos para esta orden de ayudas se ha elaborado a partir de anticipos. En el momento de la concesión de la ayuda se librará un anticipo del 30% de la ayuda total, y conforme se vayan justificando los gastos que sumen ese 30% ya abonado, se librará un nuevo anticipo. De manera que la Generalitat irá siempre por delante anticipando dinero, y así ayuntamientos que por diversas circunstancias tengan problemas de liquidez no se vean en ningún caso penalizados para la ejecución de esta orden. Decía que toda esta documentación y mucha adicional que iremos complementando la podéis encontrar en la página web de la Generalitat. De hecho, hemos habilitado un apartado para preguntas frecuentes, de manera que sea mucho más ágil la comunicación entre todos. Y sí que quería hacer un pequeño apartado para que quede claro qué es esto de las fichas para la elaboración de una estrategia local de rehabilitación. Como decía, esta es una línea estratégica y que nos tiene que ayudar para contextualizar los esfuerzos de cara a la llegada de los fondos europeos, entre otras cosas. Pero sobre todo lo que se pretende con todo esto es que por fin haya un cambio estructural en las dinámicas de rehabilitación en la Comunitat Valenciana. Por eso hemos exigido que para poder concursar, para poder presentar una candidatura en esta orden del Pla Conviure, se nos presente estas fichas. He de decir que esto no podría haberse hecho sin el apoyo siempre eficaz, incondicional y extraordinariamente profesional del Instituto Valenciano de la Edificación, que nos apoyó a la Dirección General en la elaboración de estas fichas, que como veréis son unas tablas que se autocompletan, muy ágiles y muy didácticas, y al tiempo también una guía que nos puede ayudar a seguir los pasos necesarios para la elaboración de estas fichas. Estos son unos pantallazos de la guía en la que podéis ver pues, que se basa, por supuesto, en la agenda urbana española y que más o menos se estructura en función de ella. Las fichas son, como os decía, muy sencillas, las podréis descargar en un formato Excel, se autocompletan en su mayoría y simplemente es una guía para que los municipios puedan autoevaluarse y saber dónde están los puntos críticos en su municipio y así poder establecer una estrategia a medio plazo de cara a la reestructuración de la rehabilitación en el término municipal. Esto va a ser fundamental no solo para esta orden, que es, como sabéis, ya relevante por su baremación y por ser obligatoria su entrega, sino también de cara a poder localizar desde la Generalitat, desde los municipios, dónde están los puntos críticos de este municipio y a dónde hay que atender prioritariamente para cambiar las dinámicas y mejorar el entorno construido. Esto, en síntesis, es lo que contiene esta orden de ayudas, una orden de ayudas sin duda muy ambiciosa que esperamos suponga un punto de inflexión en las dinámicas de rehabilitación en la Comunitat Valenciana y de la que estamos profundamente orgullosos y celebramos que hoy podamos presentarla al tiempo que se haya publicado la orden y la convocatoria. Yo, sin más, con mucho placer, cedo la palabra al vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Climática, Rubén Martínez Dalmau. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Degà del Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, Luis Sendra, president de la Federació d'Associacions de Ciutadans Majors de la Comunitat Valenciana, CIMA, senyor Salvador Gilabert, president de COCENFE, senyor Juan Mondejar, president del Col·legi d'Administradors de Finques de València, senyor Sebastián Cucala, síndica
d'Unides Podem, senyora Pilar Lima, vicepresident del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de València, senyor Salvador Mocholí, directora de l'IBE, senyora Begoña Serrano, senyores i senyors, amics i amigues, està també el secretari general de la Unió de Consumidors, senyor Vicente Inglada, moltes gràcies per vindre, Vicente, representant de l'associació Tirius, senyora Amparo Mocholí, síndica, ja ho he dit, portaveu d'habitatge d'Unides Podem a les Corts Valencianes, que tenia que vindre però no està, així que no la mencionaré. Portaveu d'habitatge de les Corts Valencianes del PSPB, senyora Sabina Escrig, que està per ahí, Sabina, molt bé. Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio. Amics i amigues, companys i companyes, subsecretària, per a mi és un plaer enorme, com deia Alberto, presentar este buc insígnia de les nostres polítiques d'habitatge i que van a ser un recolzament molt important a les polítiques fetes per part de la Generalitat en qüestions d'habitatge, perquè des de l'antiguitat l'entramat urbà ha estat considerat com una de les màximes expressions de la societat humana. Jo sempre ho he dit, no ho he dit jo no perquè ho hagi descobert jo, sinó perquè clàssics com Levi Strauss o contemporanis com Harari ja ho deien. Allò que ens separa d'allò salvatge de la civilització és la construcció. És a dir, quan les primeres societats neolítiques van aparèixer, quan van passar de ser nòmades a seure'ns en un lloc, la primera cosa que es va fer va ser construir unes parets, construir un sostre, construir una porta, unes finestres, una llar. Per tant, la civilització i l'arquitectura i la construcció van de la mà i no podria haver civilització si no hi ha arquitectura, si no hi ha llars, i per això la importància d'un programa com este, que és el programa més important que tenim de rehabilitació en el marc públic. I en aquesta nova època de les societats líquides i la mundialització, és veritat que les necessitats humanes són altres, no és simplement tindre una porta o tindre una finestra o tindre 4 parets. Ara tenim necessitats molt més complexes i molt més canviants. És per això que l'arquitectura i l'urbanisme ens han de servir també per entendre i conèixer aquestes noves realitats. I són noves realitats pròpies del segle XXI. Com diria el geògraf i antropòleg David Hurley, el tipus de ciutat en el que volem viure està lligat al tipus de societat que volem ser. Hi ha una relació directa entre els llocs on volem viure i com volem viure i les societats que volem ser. Per això, quan parlem de democràcia en les ciutats, estem parlant realment de societats més avançades, més profundament avançades en el marc de les ciutats democràtiques. I per aquest motiu, la forma d'entendre i d'intervindre sobre la ciutat no pot limitar-se a una esquadra i un cartabó com si es tractava d'una simple massa inerta de bigues de ferro i de ciment, sinó que hem d'avançar molt més enllà, hem de parlar d'hàbitats i d'hàbitats sostenibles. L'expressió entorn construït no fa justícia a aquesta idea de ciutat com a hàbitat a la que m'estic referint. Si la paraula entorn s'entén sols com una closca de caragol que tapa el cos urbà que viu dins la ciutat. Perquè els llocs no són neutres, ens condicionen, ens envien missatges, ens envien senyals, ens diuen constantment quins són els comportaments adequats i quins no són comportaments adequats. En aquest sentit, podria dir-se que les ciutats són l'expressió física de les idees hegemòniques de les nostres societats i per això l'urbanisme és també un camp fonamental pels horitzons de transformació social. I per això nosaltres parlem sempre d'urbanisme feminista, que ha estat un dels moviments arquitectònics que millor han entès i han conceptualitzat aquest fet. El desenvolupament urbà té les seues pròpies dinàmiques internes, que són alhora causa i conseqüència de les tendències socioeconòmiques que afecten a la població que les habita. I en aquest sentit, des de la Generalitat Valenciana pretenem transcendir les visions urbanes clàssiques que entenen el concepte de ciutadà com un sinònim de consumidor, el ciutadà i el consumidor. Són visions que al cap i a la fi es limitaven a assignar a l'espai públic l'única funció de canalitzar la mobilitat lineal i les polítiques que promovien la segmentació dels espais públics per a nosaltres són cosa del passat. Nosaltres parlem ara d'integració, parlem de feminisme, parlem de democràcia, parlem d'hàbitats propis de la societat
que volem, com deia Hervey. I per això cal avançar cap a actuacions que milloren la nostra cohesió com a societat, que fomenten l'activitat econòmica, que garantisquen la inclusió social. Cal fer un gir de 180 graus a la trama urbana per convertir espais que ara són hostils en noves ciutats amables. Una necessitat que amb la pandèmia s'ha fet més evident que mai. Al llarg dels darrers mesos de pandèmia hem ficat a prova molts dels espais quotidians dels nostres entramats urbans i hem desafiat les formes i els ritmes tradicionals quotidians a causa de les noves necessitats i per aprofitar els mitjans disponibles al nostre abast, que realment no eren tants com pensaven que podien ser. I hem hagut de fer adaptacions d'horaris, de fer adaptacions de desplaçaments, de llocs, de relacions, de trobades, que formen part d'una nova normalitat, en la qual, paradoxalment, les relacions de proximitat presencial i de connectivitat virtual s'encreuaven cada volta més. I per això avui presentem el que per nosaltres és una aposta ferma per a la convivència, entesa com la qualitat d'habitar els espais públics amb les nostres veïnes i veïns. Una crida per compartir la ciutat. El Pla Conviure serà l'encarregat d'accelerar aquest canvi de model per a deixar pas a una regeneració urbana de les nostres ciutats i pobles existents basades en 4 eixos. En primer lloc, ho he dit abans, un model urbà sostenible. Un model urbà sostenible que ens permet apostar per un urbanisme de proximitat, que dote de serveis, d'equipaments, d'espai públic accessible, amable, d'un ús flexible que assumisca els nostres reptes que ens imposen els acords internacionals com l'Acord de París o els objectius del desenvolupament sostenible. En segon lloc, el foment de la renaturalització de la ciutat a partir de l'espai públic. Necessitem trobar urgentment un equilibri entre les urbs i la natura, mitjançant mesures en favor de la resiliència territorial front al canvi climàtic. Hem d'anar trencant barreres amb la natura i hem de fer que la natura penetre a les ciutats. Hi ha gent que, per exemple, que entén la natura com una qüestió diferent i inclús contrària a la ciutat. La nostra visió és totalment diferent. No pot haver ciutat sostenible si no hi ha natura en les ciutats. I en tercer lloc, enfortir la governança amb els municipis. Això és democràcia. Cal compartir els reptes de la ciutadania amb els municipis, amb els nostres ajuntaments, amb els que estan dia a dia veient el terreny, xafant el terreny dels seus pobles, i cal que hi hagi una col·laboració público-pública. Jo sé que el que habitualment es parla és de la col·laboració público-privada, però per a mi el que és molt més important inclús que la col·laboració público-privada, que també és molt important, és la col·laboració público-pública, és a dir, on les diferents administracions públiques treballen amb els objectius de millorar la vida de les persones. I en quart i últim lloc, cal tornar la mirada al fet d'habitar la ciutat. Les actuacions urbanes, com explicava el director general, suposen ressignificar espais que havien quedat obsolets i tornar a la vida edificis que el pas del temps havia quedat en desús. Hem de pensar en reconstruir la nostra terra després de la pandèmia i ho hem de fer partint d'una sèrie de condicions comunes com les que hem comentat. És el moment de recuperar serveis públics i de treballar per a garantir drets i, fonamentalment, per a garantir el dret a la ciutat. En total, el Pla Conviure, comentava Alberto, comptarà amb una dotació pressupostària milionària, 25 milions d'euros que seran repartits d'acord amb criteris de concurrència competitiva amb un límit de 500.000 euros per municipi. I això ajudarà molt als nostres municipis, ajudarà molt al sector que construeix a les persones arquitectes, a les persones arquitectes tècniques que hauran de treballar amb nosaltres, amb els ajuntaments, per a poder dotar de realitat a aquesta millora de la rehabilitació, perquè recordem, sempre serà millor rehabilitar que ocupar més espai. No té sentit que ocupem més espai quan tenim cases buides per rehabilitar en els nostres pobles i les nostres ciutats.
Per a finalitzar la meva intervenció, m'agradaria agrair el treball realitzat a la Secretaria Autonòmica Laura Soto, que esperem que li hagi anat bé en la vacunació este matí, per això no ha pogut acompanyar-nos, i particularment del director general Alberto Rubio. Alberto, sempre és un plaer treballar amb tu i amb el teu equip, perquè realment feu realitat aquesta classe finalment, de reptes que tenim i els feu amb una facilitat enorme. Moltes gràcies per això. Necessitem ciutats i pobles resilients, és a dir, ciutats que sàpien cuidar i ciutats que ens cuiden, ciutats capaces de donar resposta a les necessitats del futur, que seran complexes perquè ens espera un futur complex. I pense que aquest pla Conviure treballa en aquesta direcció, que és recuperar espais i serveis públics per tal d'avançar cap a una ciutat més justa. En definitiva, ciutats que deixen arrere la soledat, que donen pas a un nou temps per a compartir el nostre projecte de vida amb les persones que estimem, que creen societats més democràtiques i que ens facin més feliços. Moltíssimes gràcies.